Hoy nos sumergiremos en el intrigante caso de Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, dos reinas cuyas vidas entrelazadas estuvieron marcadas por la política, la religión y la lucha por el poder. Siempre nos hemos preguntado por qué Isabel I de Inglaterra ejecutó a María Estuardo. Descubramos juntos los motivos detrás de este controvertido acto. La historia de la rivalidad entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, que culminaría con la ejecución de esta última, se remonta a sus raíces en un complejo escenario de ambiciones políticas y religiosas. Isabel I, ascendida al trono inglés en 1558, representaba la figura de una monarca protestante y defensora de la independencia inglesa. Su reinado, marcado por la estabilidad y prosperidad, contrastaba con la amenaza que suponía la católica María Estuardo, reina de Escocia desde 1542. María Estuardo, descendiente de la familia Tudor, era considerada por muchos como la legítima heredera al trono inglés. Su catolicismo la convertía en una figura popular entre los sectores de la población inglesa que anhelaban el regreso al papado, lo que la posicionaba como una constante amenaza para el poder y la religión de Isabel. Esta rivalidad se vio intensificada por las diferencias religiosas y las ambiciones políticas de ambas reinas. Isabel, firme defensora del protestantismo, veía en María un peligro para su propio gobierno y para la estabilidad religiosa de Inglaterra. Por su parte, María, al ser católica y considerada la legítima heredera al trono inglés, representaba un desafío a la autoridad de Isabel. Las tensiones entre ambas reinas se acrecentaron con el paso del tiempo, alimentándose por una serie de intrigas y conspiraciones. María se vio envuelta en varios complots para derrocar a Isabel e instaurar el catolicismo en Inglaterra, lo que la convertía en una constante amenaza para la reina inglesa. La rivalidad entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo no se limitó a diferencias religiosas y ambiciones políticas. Ambas reinas se vieron envueltas en una red de intrigas y conspiraciones que intensificaron las tensiones y aceleraron el camino hacia la tragedia. Desde su exilio en Inglaterra, María Estuardo se convirtió en un foco de atracción para los católicos ingleses que anhelaban el regreso del papado. A lo largo de los años, María se vio envuelta en varios complots para destronar a su prima. Algunos de los más conocidos incluyen la conspiración de Ridolfi en 1569, la conspiración de Throckmorton en 1583 y la conspiración de Babington en 1586. La conspiración de Ridolfi era un plan que pretendía organizar una rebelión católica en Inglaterra con el apoyo de España y Francia. María fue acusada de estar involucrada en el complot, pero no se pudo probar su participación. La conspiración de Throckmorton fue un intento de organizar una invasión de Inglaterra por parte de España y Francia, con María como la futura reina católica. María nuevamente fue acusada de estar involucrada, pero las pruebas no fueron concluyentes. La conspiración de Babington representó el punto álgido en la rivalidad entre Isabel I y María Estuardo, y el evento que sellaría el destino de esta última. Este complot, urdido en 1586 por un grupo de católicos ingleses, tenía como objetivo asesinar a Isabel I y colocar a María Estuardo en el trono, restaurando el catolicismo en Inglaterra. Los conspiradores, liderados por Anthony Babington, planeaban asesinar a Isabel y desencadenar una rebelión católica. Se pusieron en contacto con María Estuardo, quien se encontraba cautiva en el castillo de Charley, para obtener su aprobación y apoyo al plan. María, a pesar de sus dudas iniciales, finalmente aceptó participar en el complot, intercambiando cartas con Babington donde discutían los detalles del plan y su papel como futura reina católica. Sin embargo, las cartas fueron interceptadas por los espías de Isabel, lo que permitió a la reina inglesa desmantelar la conspiración y capturar a los involucrados. María Estuardo fue juzgada por traición y a pesar de negar su participación directa en el plan de asesinato, las cartas interceptadas la incriminaban claramente, el tribunal la encontró culpable y la condenó a muerte. A pesar de los ruegos de clemencia por parte de algunos de sus consejeros, Isabel I finalmente firmó la orden de ejecución. El 8 de febrero de 1587, en el gran salón del castillo de Fotheringhay, María Estuardo, reina de Escocia, afrontó su ejecución. Tras años de cautiverio, intrigas y conspiraciones, la rivalidad con su prima, Isabel I de Inglaterra, llegaba a su dramático final. Condenada por traición tras la fallida conspiración de Babington, María se negó a reconocer la autoridad del tribunal inglés, afirmando que solo Dios y el rey de Francia, su esposo, tenían poder sobre ella.
Sin embargo, la evidencia en su contra era irrefutable, las cartas interceptadas la incriminaban directamente en el complot para asesinar a Isabel y restaurar el catolicismo en Inglaterra. A pesar de los pedidos de clemencia por parte de algunos de sus simpatizantes, Isabel I se mantuvo firme en su decisión. La ejecución de María era vista como una necesidad para preservar la seguridad del trono inglés y la estabilidad religiosa del país. En la mañana del 8 de febrero, María, vestida de negro y con una cruz en sus manos, se dirigió al cadalso con valentía y dignidad. Ante una multitud de espectadores, pronunció un breve discurso donde reafirmó su fe católica y proclamó su inocencia. El verdugo, tras 2 fallidos intentos, finalmente logró ejecutar a María. Su cabeza fue levantada en alto para que todos la vieran, mientras un grito de horror recorría la multitud. La reina de Escocia había muerto a los 44 años. La ejecución de María Estuardo conmocionó a Europa. Para los católicos, era una mártir que había muerto por su fe. Para los protestantes, era una traidora que había amenazado la paz del reino. Independientemente de las diferentes perspectivas, la muerte de María marcó un punto de inflexión en la historia de Inglaterra y en la lucha entre el catolicismo y el protestantismo. Ha dejado un legado complejo y controvertido que aún hoy genera debate y fascinación. Su vida estuvo marcada por la rivalidad con su prima, Isabel I de Inglaterra, las intrigas políticas y religiosas, y un final trágico que la ha convertido en una figura icónica de la historia europea. Era una ferviente católica y representaba una esperanza para los católicos ingleses que anhelaban el regreso del papado. Su ejecución consolidó el protestantismo como la religión oficial de Inglaterra. La historia de María Estuardo ha inspirado a numerosos artistas, escritores y dramaturgos, quienes la han retratado como una figura trágica y romántica, víctima de las intrigas políticas y las luchas religiosas de su época. Es recordada como una reina católica que desafió el poder protestante de Isabel I, una figura trágica víctima de las circunstancias de su época, y una musa que ha inspirado a artistas y creadores a lo largo de los siglos. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, una rivalidad que marcó un capítulo sangriento en la historia europea. Espero que este video les haya resultado interesante e informativo. Si tienen algún comentario o pregunta, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Hasta la próxima.